Hizo silencio en Asensio y a la batalla de las Piedras llegó tarde tras perder el 175. Con Juana de Arco tiró unos penales, a Cristóbal Colón le regaló un GPS y brindó a la salud de Sócrates con cicuta. Es Yona Rodríguez, que hoy nos trae otras historias imposibles de repetir. Bueno, aquí estamos. Me tocó la columna. Aprovechando un poco que la semana pasada se conmemoró un nuevo aniversario del descubrimiento de América, me pareció una buena excusa como para poder poner en contexto ese descubrimiento y recordar cosas que todos de alguna manera hemos escuchado o hemos aprendido, y algunos datos o algunas interpretaciones que capaz nos puede ayudar a pensar un poco sobre este acontecimiento o este fenómeno que ocurrió y que cambió realmente el mundo conocido y que marcó en gran parte lo que va a ocurrir después, y hablo básicamente de procesos políticos, económicos y sociales muy fuertes que incluso llegan hasta el día de hoy. Así que bueno, esa va a ser un poco la intención de esta columna. Y voy a comenzar con un contexto de época que de alguna manera explique por qué hacia fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI se dan estos viajes de descubrimiento, y por qué no antes, por qué en ese momento. Entonces vamos a arrancar con este contexto. Durante la Edad Media el mundo era una agrupación de pequeñas regiones cerradas en ellas mismas y que se ignoraban entre sí. Cada civilización estaba separada de las demás por grandes zonas deshabitadas y agrestes. Europa lo ignoraba casi todo de África, más allá del Sahara. De China y de la India conocía muy poco y ni siquiera sabía de la existencia de América. A pesar de ello, en esta época funcionará un comercio estable entre Europa y el lejano Oriente. A través de lo que se conocía como la Ruta de la Seda, que era una ruta terrestre que pasaba por Oriente Próximo, Medio y llegaba al lejano Oriente, a la China e India, se traían artículos de lujo como las especias, los perfumes, las sedas, las piedras preciosas y el marfil. Uno podría pensar si estos artículos son de lujo. Bueno, para la época sí lo eran y su valor era muy importante. Pero hay uno en particular que es el que le da el nombre a la ruta, que son las especias. Pensemos que en una época en la cual no existía refrigeración, la carne se pudría rápidamente y es un alimento básico para estas poblaciones como lo es hoy. Las especias, además de lograr la conservación de la carne, lo que hacía era mejorar o tapar un poco el sabor que perdía o que adquiría fruto del paso del tiempo. Así que las especias eran productos importantes. Una vez llegados estos productos a Europa, los mismos eran distribuidos a través del mar Mediterráneo y por rutas terrestres y vendidos en ferias de algunas grandes ciudades en París, Frankfurt, Milán, Brujas y otras ciudades más. La ruta de la seda era larga y era muy insegura, y el transporte era lento. Pero el control político de la Europa católica en tierras del Oriente Medio aseguraba ese tráfico comercial. Sin embargo, la situación se agravó a partir de 1453, cuando los turcos otomanos de religión islámica controlaron y conquistaron la ciudad de Constantinopla y cortaron el camino terrestre que unía Europa con Asia. Esto llevó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales que llegaran al lejano Oriente, pero por mar. En este contexto debemos ubicar a Cristóbal Colón. Colón es un personaje interesante porque está a medio camino entre la mentalidad medieval y la moderna. Es un católico devoto, pero no teme ir en contra de lo que la fe impedía, como por ejemplo aventurarse a este viaje que hizo. Obedece a la realeza, pero tiene también rasgos de rebelde. Basa sus saberes en los escritos filosóficos que se heredan de la época clásica, pero también en los primeros intentos por aplicar la ciencia al conocimiento. Y principalmente tiene un gran espíritu de aventura y un deseo por enriquecerse y ganar en prestigio social, rasgos que son propios del hombre renacentista. Este limbo en el que podemos identificar a Colón explica en parte sus conductas, sus miedos, sus deseos, sus errores y sus certezas. Colón estaba obsesionado por demostrar la existencia de una nueva ruta hacia las Indias navegando por el poniente, es decir, por el oeste europeo a través del Océano Atlántico. Se dedicaba con pasión a la cartografía, era como su hobby. Colón no dudó en usar algunos de los contactos para presentarse en 1483 ante el rey Juan II de Portugal. Es decir, que antes de ir a hablar con el rey de España, primero habló con el rey de Portugal. Y le propone su empresa. Descrito por los cronistas de la época como altivo, descortés y rebelde, Colón exigió el título de gran almirante del mar Oceánico, el virreinato de las tierras descubiertas y un diezmo de los beneficios obtenidos por el viaje. Su propuesta fue completamente desechada. ¿Por qué? Bueno, Portugal estaba embarcado en la misma empresa que Colón, pero intentó llegar al oriente bordeando las costas de África, es decir, optó por otro camino. En 1431 los navegantes portugueses doblaron el Cabo Bajador,
si vemos el mapa de África, sería como la primera vueltita en el mar, en el océano Atlántico. Eso en 1431, y en 1487 el de Buena Esperanza, lo que hoy es Sudáfrica, en el extremo sur del continente, abriendo el camino para que Vasco da Gama en 1498 llegase finalmente hasta la India. Así que Portugal estaba preocupado por esa ruta y ya la había logrado abrir. Fracasado este primer intento, Colón se muda a Palos, en Castilla, España. Por aquellos días era viudo, pobre y con un hijo pequeño para alimentarse. Tiene un panorama desolador. El azar quiso que tomara contacto con Antonio de Marchena, que era un fraile de un monasterio franciscano y experto cosmógrafo que quedó fascinado con Colón. Lo interesante de este tipo, de Marchena, es que él era amigo del confesor de la reina Isabel, y por esa vía logró agendar una entrevista para su amigo, para Colón. Colón pudo presentarse ante los reyes en 1486. El cronista Antonio de Herrera lo describe como alto de cuerpo, el rostro luengo y autorizado, la nariz aguileña, los ojos azules, la barba y los cabellos rubios, gracioso, alegre, bien hablado y elocuente. Parece que con el primer acercamiento que tuvo Colón con la realeza, aprendió que tenía que realmente ser atento y persuasivo ante su auditorio, y allí hizo algo muy interesante, y es que para convencer a los reyes entremezcló alusiones al oro y las riquezas que encontraría con las almas que se conquistarían para Cristo mediante este viaje. Luego de 2 entrevistas muy espaciadas, porque Colón estuvo como 2-3 años sin ver a los reyes y luego logró una nueva entrevista, luego de estas 2 entrevistas logra su cometido, porque más que nada logró convencer a la reina Isabel. Isabel algo le vio a Colón, le llamó la atención algo. Acá podemos pensar si realmente que las mujeres tienen un sexto sentido. Isabel parece que lo tenía, porque encontró algo en Colón, le gustó lo que proponía. Fernando no, pero bueno, seguimos a Isabel. Y la corona apoyaría el viaje de Colón con el dinero suficiente para 3 carabelas, que ya sabemos cuáles son sus nombres, y las tripulaciones correspondientes. Lo que sí es conocido, Colón emprende el viaje, un viaje que dura mucho más de lo previsto, porque Colón se equivoca y mucho con los cálculos de la distancia, y además tuvo muchísimos problemas con la tripulación, al punto de que un día o 2 días antes de llegar al continente, la tripulación decide que si no ven tierra se van a dar vuelta, y con poco alimento era casi una declaración de muerte colectiva. La noche del 11-12 de octubre de 1492 se divisa a tierra, alcanzando las tierras de Guanaí, en las Bahamas, isla que Cristóbal Colón bautizó como San Salvador, y arribando después a las islas Fernandina, Isabela, Santa María, Juana, la actual Cuba, y la Española. Entre 1493 y 1502, Colón realizó 3 viajes más. Primero alcanzó Puerto Rico y Jamaica, después llegó a la desembocadura del Orinoco, a Trinidad y a Venezuela. Y por último, descubrió la costa de América Central, a la altura de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Lo interesante de Colón, que es un personaje por demás raro y que se tiene poca información de él, es un personaje hasta cierto punto misterioso, es que hoy existen dudas de que Colón se haya dado cuenta que esas tierras no pertenecían a Japón o a Zipango, como era conocido en la época, sino que eran territorios desconocidos para los europeos. Es decir, dudamos hoy de si realmente Colón fue consciente de que había descubierto un nuevo territorio, y si no, realmente él creía que había llegado a donde originariamente había pensado que tenía que ir. En 1506 Colón muere sin reconocimientos y pobre, es decir, que no se le hace justicia al descubrimiento, y este hecho se confirma cuando vemos que sus restos fueron paseados por todos lados. Estuvieron en España, estuvieron en América, y hoy realmente no se sabe bien dónde se encuentra Colón. El reconocimiento del Nuevo Mundo vino poco tiempo después, cuando una serie de navegantes, entre ellos Américo Vespucio, recorrieron parte del continente y notaron que este era un territorio no conocido. Quiere la historia y algunas artimañas del rey Fernando que este nuevo mundo se llamara Américo, por Américo Vespucio, y no Colombia, como debería de llamarse gracias a Colón. Miremos ahora el panorama que se abrió con estos descubrimientos y veamos cómo esto dio paso rápidamente a una de las empresas más controvertidas de la historia, que es la conquista, con su correlato de robos, explotación y muerte. En su camino hacia el oriente, los portugueses en África y sobre todo los españoles en América se encontraron con pueblos absolutamente desconocidos para ellos. Y a partir de entonces, la civilización europea se extendió por todos los rincones del mundo, puso fin al aislamiento con otras civilizaciones e incorporó las tierras descubiertas al circuito comercial creado por ellos. Es decir, el mundo creció, el mundo se amplió, el mundo conocido. El encuentro entre los europeos y los pueblos autóctonos de América alteró profundamente a ambas sociedades, la europea y la americana. Ante los pueblos americanos, los invasores decidieron su derecho a dominarlos.
A su vez, las poblaciones nativas también enfrentaron sus propios dilemas que favorecieron el sometimiento a los españoles. La conquista española de América es uno de los más famosos episodios de la historia de la expansión europea, si no el más importante. Un número pequeño de españoles derrotaron con llamativa rapidez a los más poderosos estados americanos, los aztecas e incas, y también a poblaciones nativas menos desarrolladas. El mundo que surgió de este verdadero choque de culturas fue un mundo nuevo. Guiados por la ambición de riquezas, por el deseo de mejorar su situación social y por la voluntad de cristianizar a los nuevos pueblos, los conquistadores se embarcaron en una empresa que tenía mucho de aventura. La pregunta es ¿por qué algunos españoles se aventuraron a participar de expediciones de conquistas en las que ponían en riesgo sus propias vidas? Bueno, en primer lugar lo impulsaba la ambición, la sed de obtener riquezas. En su mayoría, los conquistadores eran hombres de escasa fortuna. Algunos de ellos eran hijos segundos de familias de una nobleza de menor jerarquía. Otros hombres eran de baja posición social y sin educación. Su precaria condición social en España y su falta de riquezas impulsaba a buscar fortuna en estas nuevas tierras llenas de posibilidades. Una conquista era afortunada cuando obtenían mucho oro. Ellos resumían su deseo en el objetivo. Ellos resumían su objetivo y su deseo en una frase que aparece mucho en los documentos de época, que es valer más, es decir, mejorar de categoría social y enriquecerse con la conquista, ser más, valer más. En segundo lugar, los guiaba el espíritu de cruzada. Los españoles habían combatido contra los musulmanes durante 700 años y mantenían un espíritu de lucha impulsado por la fe en la religión cristiana. Así, muchos conquistadores consideraban la conquista de nuevas tierras como una continuación de su lucha contra los musulmanes. La fe cristiana y el objetivo de convertir a los infieles al cristianismo impulsaron también la conquista. Motivados por estos objetivos, los conquistadores españoles derrotaron a las grandes sociedades indígenas, aztecas, mayas, incas, y lo hicieron de una forma muy rápida. Y la pregunta acá es, ¿cómo explicar que pequeñas bandas de conquistadores sometieran imperios enteros en tan corto tiempo? Hernán Cortés, que es el conquistador de México, tenía 17, 18 años cuando logró conquistarlo, es decir, pensemos que hace hoy un joven de 17, 18 años, si logra conquistar un imperio como el azteca. Bueno, explicaciones que se han dado al respecto. La superioridad tecnológica de los españoles puede explicar la rapidez de la conquista, pero solo en parte. Esta superioridad se limitaba a algunos recursos. Primero, el empleo del caballo, que no solamente proporcionaba a los españoles una mayor movilidad, sino que a su vez le daba una ventaja psicológica. Los indígenas desconocían este animal y le temían mucho. Las armas de fuego, que permitían la lucha a distancia, es decir, evitaba el cuerpo a cuerpo, y también aterrorizaba con sus estruendos y con el humo. La ballesta y las armas de hierro, más resistente que las de los indígenas. Hay que decir acá que los indígenas, por lo menos los aztecas, se disfrazaban con disfraces que simulaban animales y que sus armas eran garrotes, y por lo tanto la ventaja armamentística era enorme de los españoles respecto a los indígenas. Pero además los españoles fueron hábiles en otro sentido. Los españoles sabían también utilizar los conflictos internos de las sociedades indígenas. No veamos a los indígenas como una sociedad homogénea. Se aliaron con grupos descontentos con el dominio de los aztecas y de los incas. Estos grupos vieron en los españoles una ayuda efectiva para derrotar a sus dominadores. Otros factores que también actuaron en beneficio de los españoles fueron algunas creencias indígenas que consideraban a los españoles como dioses que habían de retornar a su tierra luego de un largo destierro. Y esto es fantástico. Cuando los españoles se asomaron en las costas de México, los aztecas le mostraron un cauteloso respeto porque creían que eran dioses en la tierra, porque una leyenda azteca decía que un dios había retirado, se había ido, desterrado, y que iba a volver por mar. Y el relato realmente coincidía con lo que veían. Entonces los trataron como dioses. Bueno, poco tiempo después, las acciones emprendidas por los españoles, la codicia de oro, los malos tratos, la violencia, convencieron a los indígenas de que los españoles no eran dioses, sino solamente hombres, pero obviamente ya era tarde. Podemos ampliar la lista diciendo que los españoles, o los europeos, para hablar a nivel general, trajeron un conjunto de enfermedades que eran desconocidas en América y que eso también diezmó la población. Bueno, durante la primera fase de la conquista, la explotación predominante de los españoles fue las perlas del Caribe y el oro azteca. Pero la codicia terminó con ellos en 20 años aproximadamente. Entonces la búsqueda de más riquezas aceleró la explotación del continente. En 1530 se descubrió oro en Nueva Granada y en el norte de Perú. Y al promediar el siglo, es decir, hacia 1550, se encuentra plata en México. Más oro se encuentra después en los Andes centrales y en Chile, hasta que en 1545 se halló el yacimiento más grande de América, que es Potosí, o que era Potosí, que era un cerro entero de plata.
Al promediar el siglo XVI, los españoles tenían claro que la explotación rendía mucho más que el saqueo. Sin embargo, la extracción de metales no era una tarea sencilla. Muchos filones estaban a 2.000 o 3.000 metros de altura. Potosí, por ejemplo, estaba a 4.800 metros de altura. Imagínense los futbolistas lo que sufren, imagínense lo que es estar sacando filones de oro y de plata, es una locura. Otras veces era preciso excavar hasta 300 o 400 metros bajo tierra. Todo ello llevó a que la explotación minera necesitara mucha mano de obra. Lo interesante del asunto es que a medida que se exploraba el continente, conquistadores y colonos reclamaron a la corona tierras y trabajadores para explotar los minerales. No pasó por ningún momento en la cabeza de ellos que, ni por la del rey obviamente, que estas tierras pertenecían a las poblaciones autóctonas. En la mentalidad del imperio, las tierras conquistadas eran propiedad del vencedor y los habitantes que se encontraban en ella, mano de obra esclava o semiesclava, que podía ser explotada de acuerdo al interés de la corona. Antes de terminar, me gustaría dejar planteadas algunas cuestiones finales acerca de la vigencia de estos acontecimientos que he explicado recién. Siempre en las columnas intento traer un poco a la hora acontecimientos históricos como para marcar una línea de continuidad, ya sea para reflexionar, ya sea para ver qué hay hoy en vigencia de estos aspectos. El 12 de octubre en España se celebra la Fiesta Nacional de España. En la exposición de motivos de la ley que establece dicha celebración, se señala que la fecha elegida, textual, ¿no? La fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. A ver, el término elegido por España para hacer referencia al descubrimiento y posterior conquista de lo que llamamos América es período de proyección lingüística y cultural. Lo que nos dice es que no dice obviamente a qué precio se dio esa proyección, ni mucho menos discute si esa proyección era legítima o no, aceptada o impuesta, y fundamentalmente si era pacífica o violenta. Período de proyección lingüística y cultural, a título personal, me parece una frase bien peyorativa que poco ayuda a explicar lo que realmente ocurrió y con ello a asumir responsabilidades pasadas. En América, el 12 de octubre, se lo ha conmemorado como el Día de la Raza, celebrando el nacimiento de una nueva identidad surgida del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano y los colonizadores españoles, además de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano. Sin embargo, tanto el término raza, que es extremadamente discutido y casi no utilizado hoy, más que nada la antropología lo ha discutido mucho, como los motivos de la celebración han sido este último tiempo puesto en debate. Distintas voces, provenientes principalmente de movimientos indigenistas y de gobiernos sensibles a los intereses de las poblaciones autóctonas, han considerado que el descubrimiento de América y la posterior conquista y colonización del continente por potencias europeas fue en realidad un genocidio que sometió y destruyó a las culturas precolombinas. Este debate ha provocado diversos cambios en la actual conmemoración del 12 de octubre en varios países de América Latina. Se sigue conmemorando. Pero ahora en realidad lo que se dio es paso a la reivindicación de la fecha, más que nada pensando en las culturas originarias, y ahí aparece la idea de tolerancia entre las culturas. Así ha surgido el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina, ese es el nombre con el cual se lo conmemora. El Día del Encuentro de Dos Mundos en Chile, encuentro, ¿sí? Es un término importante. O el Día de la Resistencia Indígena en Nicaragua y Venezuela, donde la población indígena es mucho más fuerte y hay gobiernos proclive a defender esos intereses. Bueno, descubrimiento, conquista, genocidio, proyección lingüística y cultural, raza, tolerancia, diversidad. Nunca antes, como hoy, lo ocurrido a partir de ese 12 de octubre de 1492 ha estado en el debate. Ahora se está debatiendo esto. El resultado del debate obviamente es incierto, sin embargo, algo es seguro, y es que en América algunas cosas han cambiado.